un gusto estar acá. Bueno, no es un gusto estar acá, en realidad un gusto estar con ustedes. Eh, la invitación de este momento fue por la salida de un libro. Por eso principalmente quiero agradecer a Jesús Ramírez y también a Arturo Rogerio por todo el dispositivo que han generado, no solo por acompañar la posibilidad de que se pueda charlar, sino por todas las charlas que van generando y la diversidad que se va generando, que es algo muy interesante. Eh, Primero el agradecimiento a Joica, a ellos principalmente, que me invitaron por la salida de un libro que se llama Errancia Diario, y a mí se me ocurrió con esta posibilidad, dado que ustedes no tienen el libro, no lo han leído, me pareció como una cuestión más respetuosa, más que presentar el libro y decirles de qué va el libro, porque principalmente lo que me interesa es que el libro llegue como lectores, que le llegue como lectores. Lo que me pareció más interesante tal vez es usar de excusa el libro para hacer un recorrido entre la literatura y el psicoanálisis. Este recorrido me va a permitir, de alguna manera, brindar cierta llegada a cuestiones que fueron pasando y que están pasando en la clínica, pero también que están pasando cuando me encuentro como editor, trabajando con la escritura. Así que bueno, espero que les interese el recorrido y que les guste la charla. Me gustaría también, esto es una propuesta que les hago, yo voy viendo los comentarios también, me asesoraron como para poder verlos en otro lugar, que mientras voy diciendo algunas cosas, si quieren enviar sus comentarios, si quieren hacer alguna intervención, yo estoy más acostumbrado cuando doy una charla a poder mirar a los ojos y que el intercambio se genere por ese lado. Así que están habilitadas y habilitades a poder hacerlo. El libro, me doy cuenta que esto va a ser también una experiencia de lectura. Entonces voy a tratar de convidarles con distintos libros, pero los libros, cuando los veamos en la pantalla, se va a formar como una especie de espejo. Ustedes lo van a ver y yo voy a tratar de hacer esto, Errancia a diario, ¿no? Porque se ve de esa manera. Me gustaría tener un espejo como para que ustedes lo puedan ver mejor. Este es el libro que salió y esta es la excusa para hacer el recorrido de la literatura y el psicoanálisis que les propongo para esta charla. Me parece que el recorrido que me interesa es un recorrido más, y es la propuesta, de lector más que de autor. En algún momento la noción de autor me produce mucho incordio. Entonces, más que rechazar la idea de autor, voy a usar un significante que hoy está muy en auge, que es la distancia, que me parece que lo importante para poder charlar es conservar esa distancia, ni creerse el autor de un libro. Cuando uno trabaja con las palabras, creerse que las palabras le pertenecen es un error. Entonces, ni creerse el autor del libro, pero sí conservar la distancia donde la escritura trabaja, y me parece que eso es lo importante. Hay una distancia donde la escritura trabaja, no donde nosotros trabajamos con la escritura. La escritura trabaja. Y me interesa también hacer una propuesta de lector, porque tengo una idea, algo que comparto con ustedes ahora, que me parece que todo lector escribe. Que todo lector escribe, lo digo, lo afirmo con cierta certeza,
porque me parece que hay en la lectura la posibilidad de una escritura y que toda lectura, toda no, pero la lectura de cierto modo puede generar una escritura, es una escritura. Yo trabajo en encuentros de edición, es un dispositivo que he armado, además de trabajar en editoriales. En este momento estoy trabajando para La Docta Ignorancia, donde, bueno, ahí dirijo una colección de psicoanálisis y una colección de narrativa. También hay un dispositivo que se llama Encuentros de Edición, donde se trabaja de uno a uno con los autores. Y lo que más me interesa de esos encuentros, lo que se genera con esos encuentros, es la sorpresa frente al escrito. La sorpresa frente al escrito que traen la gente que escribe, a mí me parece una cuestión fascinante, porque siendo que son las palabras, ¿no? De alguna manera son las palabras que uno esbozó, que uno expresó, podría decir que son las palabras de uno. Sin embargo, siempre hay una sorpresa cuando se lee, cuando se vuelve a trabajar eso que se escribió. Y esa sorpresa, me parece, es la sorpresa que habita en todo lector cuando escribe. O sea, estaría el autor, el escritor, el que se brinda la posibilidad de expresar sus ideas, sus historias o lo que sea, pero cuando se trabaja con un otro y se trabaja como lector, otra cosa adviene. Por eso me parece que es importante, primero yo se los ofrezco como una idea, que todo lector escribe. El título de la charla, dado que el libro no les ha llegado, ahí veo a algunos que les interesa el nombre del libro y no se entendió, díganme si se escucha bien también eso. El título del libro es Errancia a diario, elogio del caminar. Pero el título de esta charla, yo usé 3 palabras, que son los 3 partes que está en el libro, que es caminar, viajar, escribir. Son como los 3 tópicos que están incluidos en el libro y un poco eso me va a servir para hablar de los temas que cruzan la literatura y el psicoanálisis. Ese cruce, ese diálogo, esa conversación entre la literatura y el psicoanálisis es algo que hace mucho tiempo me viene atrayendo y esto también se los brindo y me gustaría saber qué piensan. Es algo que me parece fascinante. Cuando uno escribe, no sabemos a dónde nos va a llevar la escritura. Y eso es similar a cuando uno se brinda a un análisis. Ni el que escribe, el que se brinda a la escritura, ni el que hace un análisis sabe a dónde va a llegar. Y eso a mí me parece fascinante porque es una propuesta innovadora, esto de hacer algo sin saber las consecuencias de eso que uno está haciendo. No hay cálculo, no hay posibilidad de cálculo. Y eso se ve en el compromiso, en un análisis y en el compromiso con la escritura. Las consecuencias, los efectos, tal vez es un poco lo que me interesa transmitir. ¿Qué efectos tiene escribir? ¿Qué consecuencias tiene escribir? Y sé que me estoy metiendo en un problema, pero porque justamente el tema lo amerita. ¿Qué efectos tiene escribir? Como les decía hace unos minutos, para los autores cuando se encuentran escribiendo y trabajando con un otro, leen en lo que han escrito algo que desconocían. Esto es muy similar a lo que pasa en un análisis cuando uno habla, los pacientes hablan, y en eso que se dice aparece otra cosa. Por ahí esas conversaciones se han tenido con amigos, amigas, pero cuando se genera en un dispositivo transferencial, hay algo que cambia, y cambia rotundamente. Las palabras no tienen el mismo peso, el mismo valor. Hay algo que se modifica, y esa modificación produce efectos. Esa modificación trae consecuencias. Me parece que de alguna manera el trabajo de la escritura,
como el trabajo del análisis es con otros. Esto es algo que no fue algo que llegué a eso fácilmente. No creo que he llegado de buenas a primeras, sino que fue dándose mientras se iba complejizando la relación con la escritura. Para mí escribir es con otros, y lo puedo fundamentar. Escribir es con otros porque en principio no existe el escritor sin la lectura. No existe un escritor sin que sea un lector. Lector en el sentido más banal, ¿no? También. Todo buen escritor, toda buena escritora son brutales lectores. Se dedican a encontrar los usos, las maneras, las formas en que otros han dicho, y se trabaja con otros incluso en eso. Lo que me interesa en ese punto es destacar que siempre que hay otros, hay algo de la escritura que se puede facilitar, como no hay el autoanálisis en ese punto, ¿no? Una idea de poder hacer con la propia palabra. Es muy difícil poder escuchar otra cosa. Por eso me parece que en ese punto el autoanálisis está un poco dificultado, diría yo. El libro, entonces, la excusa del libro es una errancia diario. Fue escrito, yo diría, en diálogo, en conversación con mi compañera María Magdalena. Lo interesante por ahí de este libro es que es el primer libro que escribo dialogando con una poeta, que ella escribía su libro, que es este, que se llama Diario de la Errancia, elogio del viaje. Ustedes verán entonces que hay desde el título mismo, hay ya una conversación, pero para no hablar de los libros, sino para traerles otros efectos de escritura, a mí lo que me interesa tal vez es hacer como una especie de bajada. Cuando se dice errancia a diario, yo lo pensaría más como si fueran escrituras a diario. Perdón que voy leyendo a ver si esto que les propuse se puede generar. Bueno, están citando mis palabras, así que... lo que decía de escrituras a diario es porque tal vez el punto de interrogación, yo lo descubro como un punto de interrogación, un punto conflictivo, un problema. Para mí la escritura es un problema, tal vez un síntoma. Y por eso esto del errar, yo lo asimilo a lo que podría ser la escritura. Esas escrituras a diario me va a permitir hacer el recorrido de este lazo, porque también es un lazo, entre la literatura y el psicoanálisis. Acá Estefanía dice, si no hubiese lector, no se termina de concebir el escritor. Lo que decías refiere a la lectura del propio escritor. ¿Refiere a la lectura del propio escritor? Sí. Pero en la forma en que lo escribiste es interesante. Si no hubiese lector, no se termina de concebir el escritor. No sé lo que sería concebir el escritor. Creo que todo lector es un escritor en potencia, o todo lector cuando lee escribe de alguna manera. Lo voy a ir comentando para que se vaya entendiendo un poco la idea, pero es una idea. Lo que me interesa entonces del cruce de la literatura y el psicoanálisis es principalmente lo que trae como efectos para los que escriben, les que escriben, para los pacientes. Ahora, ¿se puede decir los efectos? ¿Se puede decir sobre los efectos? ¿Se puede decir sobre los efectos de la escritura? Pienso, por ejemplo, para traer un poco, bajarlo un poco a tierra, pienso en
Semprún. Semprún tiene un libro hermoso que se llama La escritura o la vida, y él plantea una dificultad. Él, cuando sale del campo de concentración, tiene un cúmulo de experiencias para expresar, un cúmulo de experiencias para atestiguar un dolor muy difícil de narrar, y ese dolor no encuentra palabras. Esas experiencias que él vivió en el campo de concentración son difíciles de relatar a sus contemporáneos. Se encuentra con la mirada del semejante, casi que el otro le devuelve una mirada que lo enajeniza en un punto, pero se encuentra con la imposibilidad de contar, de relatar sus experiencias, o sea, se encuentra con la dificultad de encontrar palabras que digan, que den testimonios de ese dolor y de esas experiencias difíciles. Y hace una reflexión muy interesante Semprún. Semprún dice que él no encuentra las palabras para relatar el horror porque todavía no se encontró con las preguntas que permitiesen que esas palabras fluyeran. Pero la paradoja, dice Semprún, es que esas preguntas no van a advenir hasta que no se pueda dar testimonios del horror. Bueno, hace un libro que se llama La escritura o la vida, no la escritura y la vida, porque lo que él se encuentra es que cada vez que se ponía a escribir, algo del horror volvía a ocurrir y no podía dar testimonios de eso, y había algo mortificante en la escritura. Por eso él recurre al tiempo y al arte como formas de hacer, de encontrar esa narrativa que pueda acercar palabras para lo que no tiene palabras por ahí. Leo una pregunta, dice Patricio Vargas, nadie se lee a sí mismo, ¿no? Yo creo que no, que no hay un sí mismo en ese punto. Por ahí leerse es una redundancia horripilante, o sea, tal vez leer y encontrarse como un otro. Jesús Almeida dice, ¿cierta función del analista sería la de editar o la de traducir? Esa es una pregunta más que interesante. No creo que el analista edite. Por ahí tiene la tentación de editar. Tampoco creo que sea un traductor. No sé si hay algo intermedio, pero hay algo que hay que ver cómo se entiende la traducción y cómo se entiende el editor, porque el editor por lo general acomoda a un decir y el analista no acomoda a un decir, en todo caso trata de recuperar en una narrativa nueva el decir del paciente. Sigo. Les decía entonces que hay una dificultad de expresar el horror, una dificultad de expresar no solo el horror, muchas veces nos encontramos para ciertas experiencias con la dificultad de no tener palabras. Lo que me interesa también es ver cómo para eso que no se tiene palabras, sin embargo, se puede trabajar para que algo advenga. Pienso en los casos clínicos, pienso en la escritura de los casos, pienso que hay una nueva narrativa en la escritura de los casos. Y hay una nueva narrativa en la escritura de los casos porque ha cambiado la literatura. La literatura en los tiempos de Freud, en los tiempos de Lacan, para tomar dos referentes. Y ahí no se acaba el psicoanálisis y no se acaban los psicoanalistas. No es lo mismo que la literatura en estos tiempos, como tampoco es lo mismo la literatura en los distintos lugares del mundo. Para mí algo de la literatura cambia y cambia la posibilidad de retratar los casos.
les quiero compartir un libro que me parece excelente, de Anne Furmantel. Se llama En caso de amor. Era una psicoanalista muy comprometida con la palabra. El compromiso que tiene esta psicoanalista con la palabra es interesantísimo, es brutal. Y ella empieza este libro, editado por Nocturna Editora, situando las palabras de una paciente que le dice a ella: yo querría que usted me sacara de encima el amor. Es una afirmación un poco jugada. Se la veía muy compungida a esa paciente y Anne Furmantel hace esta reflexión unas páginas más adelante. Dice, es la psicoanalista, habla de ella como en tercera persona, es la psicoanalista, su turno, quien es ganada por la tristeza. Está desolada. Ella querría poder decirle muy simplemente, quedémonos juntas un poco más, no la conozco. Lo que usted me pide no se lo puedo dar. Eso no está en mi poder. Lo querría para mí misma y no podría, pero quédese, hablemos un poco. Es impensable este juego de diálogo en los tiempos de Freud. No me lo imagino a Lacan teniendo ese nivel de ternura para retratar un caso clínico. Y me parece que es porque ha cambiado las coordenadas de cierta literatura. Cómo nos nutrimos de cierta literatura habla también de cómo podemos acercarnos a los otros y cómo podemos acercarnos a los pacientes también, porque cada vez que nos acercamos a cierta literatura expandimos nuestro campo de acercamiento, tal vez, expandimos nuestro campo de poder entender un poco el mundo del otro y encontramos palabras que nos permiten el ejercicio de la escucha. Entonces, en esa conversación que se da, en un análisis, en esa conversación un poco banal, donde uno puede ir construyendo un caso o demás, en esa conversación banal se usan palabras que por ahí no son comunes. Salen del estatuto de lo común y algo allí ocurre. Me parece que nos encontramos con palabras en los análisis, y esto lo compartimos con los escritores. Nos encontramos con la imposibilidad de decir, como les decía hace un rato, nos encontramos con la ausencia de ciertas palabras para decir los padecimientos, para decir el trauma, para decir lo que sentimos. No quiere decir que no se pueda generar una narrativa, insisto, una ficción. Semprún diría un artificio, Lacan también diría un artificio, para que algo sea más posible. Algunas veces es difícil encontrar las palabras. En esta misma charla puede estarme ocurriendo. No solo para los padecimientos, no solo para el horror, no solo para lo traumático, sino también para lo que uno piensa. Uno tiene una idea y de repente las palabras se ausentan. Eso es algo que habita en todo escritor. Me parece que en ese punto, cuando les comentaba antes de los encuentros de edición, algo que aprendí, como aprendo de los pacientes, también aprendo de las personas que quieren y se comprometen con la escritura. Algo que aprendí es que cuando no se tienen palabras para retratar eso que nos pasa, que padecemos o que queremos escribir, siempre es bueno encontrarse con las propias palabras en el otro. Uno lee y tal vez, habitando un tema X, se encuentra leyendo con algo que lo significa, que le resuena, que lo causa. Bueno, esas palabras son propias, obviamente que no son propias, pero
hay que hacer un ejercicio de apropiación, en el sentido de todo resaltado, todo lo que resuena, es porque eso, si resuena es porque hay algo en el otro que es mío en el mejor sentido, en el sentido de ahí donde yo tenía una dificultad para encontrar cómo decir ciertas cosas, en una lectura, lo que resuena, lo que resaltamos, eso son nuestras propias palabras. Voy a leer algún comentario. Lu González dice que pensó en ella, supongo que en Anden Fomantel, cuando hice la propuesta. La relación entre la literatura y el psicoanálisis que hace en sus libros es bellísima, pone a la ternura como prioridad. Bueno, es eso, ¿no? La ternura es uno de los significantes. Bueno, en este ejercicio, en este recorrido de literatura y psicoanálisis, le voy a proponer algunas cosas, justamente para eso que estoy diciendo, donde nos encontramos sin palabras. Yo me las encuentro leyendo, me las encuentro en escritores geniales, me las encuentro cuando uno dialoga con todos estos escritores. Con quien más estoy dialogando en este momento es con Hélène Cixous. Hélène Cixous tiene este libro, Deseo de Escritura, y ella dice en este libro algo que me interesa. Dice, las palabras son nuestras cómplices, nuestras traidoras, nuestras aliadas. Ahí leía que traductore, traditore, ¿no? La cuestión del traidor acá también está presente. Son nuestras aliadas. Hay que utilizarlas, espiarlas, se debería poder depurarlas. Las palabras no son cosas estáticas. Si cuando leemos algo resuena es porque justamente estamos habitando en la pluralidad de toda palabra es plural. Me interesa en ese sentido, esto a mí me hizo resonar, me hizo eco con otra frase que rescato de Edmund Chavez, que dice, más que dar libre curso a las palabras, se trata entonces de circunscribirlas a lo más cercano a sus posibilidades. Nuestra libertad está allí, dice Edmund Chavez. Darle libre curso a las palabras suena a asociación libre y uno ahí se encuentra con cierta tradición del psicoanálisis, pero también hay una tradición del psicoanálisis que me parece que Edmund Chavez la sitúa, que es circunscribirlas, ¿no? Dice, lo más cercano a sus posibilidades. La palabra no lo puede todo. Y ahí sitúa nuestra libertad. Me parece que el análisis es un ejercicio también de circunscribir, depurar esa palabra que se está diciendo. Buscar cercar la posibilidad de la palabra que está diciendo el mismo paciente. Buscar la exactitud de lo que se dice, no porque se busque un decir perfecto, sino porque a lo largo de los análisis veo que hay frases que se repiten, que estallan cuando se las interpreta, pero que esas frases que se repiten obviamente dicen en más de un sentido, y en ese ejercicio de depuración, que es casi como una escritura, uno puede cambiar la puntuación, puede escuchar la sonoridad de esas frases, y ahí está haciendo el trabajo de cercar esa posibilidad de un decir otro, por decirlo así. Entonces yo creo que lo que se dice, en lo que se dice, hay efectos, pero no hay efectos si es dicho de cualquier modo. El trabajo del análisis, me parece, y el trabajo de la edición, y el trabajo de la lectura, y el trabajo de la escritura, es que de alguna manera las cosas no se digan de cualquier modo. No da lo mismo decir las cosas que uno padece, haciendo este ejercicio de circunscribir lo que se está diciendo, que sostener que se dice y ya. No hay efectos si no se encuentra uno con eso que se rodea cuando se trabaja con la palabra. Me parece que en ese punto
hay muchas intervenciones y muchas interpretaciones que fallan porque no acompañan el sentir del paciente. Son intervenciones que están bien dichas, pero que no acompañan el decir del paciente. El decir del paciente merece tiempo, merece respeto, merece escucha, como ya se sabe, pero también merece arte. Entonces, hay muchas interpretaciones que son o eslogan, o frases hechas, o intervenciones que no acompañaron lo que ese paciente está mostrando en su sentir. Me cuesta mucho pensar una palabra que no encarne en un cuerpo que no proponga un sentir. El Enzisú, en este mismo libro, dice algo: para lo que sentimos no hay palabras, para la realidad del alma no hay palabras, pero hay lágrimas. Claramente estoy haciendo un juego con todo lo que tiene que ver con la palabra. Es interesante que el Enzisú dice hay lágrimas, y en ese punto que haya lágrimas es decir que hay un efecto incluso podríamos decir significante. No toda palabra es un significante, también una lágrima puede ser un significante. Porque me hago eco de esto que dice el Enzisú, que dice hay lágrimas, tomo a otro autor. Como ustedes ven, es compartir lecturas con ustedes, espero que les agrade. Un autor, Fabio Moravito, El idioma materno. Es un libro exquisito, este libro es muy rico. Sobre el final, justamente en el apartado que se llama El idioma materno, está esto que les voy a contar, que surge de una charla con mi compañera María Magdalena. Ella es poeta y escribe, y muchas veces tenemos la fantasía de que los poetas pueden articular en palabras todo el sentir, el caos, el universo que están habitando, y que lo pueden expresar perfectamente en las palabras. Cuando el mismo poeta tiene esa creencia y sostiene que en la escritura hay algo que puede elaborar, se encuentra con una dificultad, que después pide a la escritura que dé testimonio de lo que padeció. Entonces, ¿la escritura sirve o no sirve para elaborar el padecimiento? ¿Sirve o no sirve? ¿Apacigua o no apacigua cuando uno escribe lo que está sintiendo? Esta poeta, María Magdalena, se encontraba que por más que estuviese escribiendo cuestiones que causaban dolor o padecimiento, había algo que no terminaba de elaborarse, había algo de la elaboración que no estaba. Entonces me encontré en ese momento con esta frase de Fabio Moravito, que dice algo que va en consonancia con todo esto. Dice: porque todo escritor bien visto se hace escritor gracias a esta traición. Y aparece la palabra traición de vuelta. Se aparta de la lengua madre para adoptar una lengua que no es la propia, una lengua extranjera, una lengua sin lágrimas. Se abdica del idioma materno porque se abdica del llanto, y se abdica del llanto porque solo dejando de llorar se puede escribir. Es algo con lo que podríamos empatizar. Solo dejando de llorar se puede escribir, pero lo que él dice es que hay que adquirir otra lengua, traicionar la lengua materna. La lengua, el baño del lenguaje en el que nos formamos, está lleno de significantes que nos determinan. Tal vez ahí están también nuestras decisiones, de eso nos tomamos. Y él dice que hay que hacer un ejercicio de traición a esa lengua, si quiere uno escribir, porque desde esa lengua tal vez lo que hay es llanto, y no se puede escribir llorando. Tal vez lo que está presente en ese ejercicio es algo que podemos situar ahí ya una diferencia entre el psicoanálisis y la literatura, porque nosotros no podríamos decir que es apartarse de la lengua madre, o lengua materna, o la lang, o la lengua, como dice Lacan, diría la lang,
la lengua, diríamos nosotros, no sería un apartarse de la lengua materna o de la LAN, sino un hacerla emerger. Me parece que eso es importantísimo, porque en estas palabras, en esa conversación que estábamos teniendo con un paciente, en esas palabras que por ahí pueden ser banales y en eso que se escucha, también está la lengua todo junto, la LAN, para que se entienda. O sea, la posibilidad de una sonoridad distinta, de una puntuación distinta, de una fragmentación distinta en la palabra que tiene siempre un uso coloquial. Y eso que se escucha no es apartarse de la lengua materna, sino es hacerla emerger. Siempre que se trabaje con algún producto de la sonoridad de la LAN, esa emergencia me parece que es un aspecto vital en todo análisis. Lacan lo dice de este modo en el seminario 23. Él dice, hablando de cómo se crea una lengua en la medida en que en cualquier momento se le da un sentido, se le hace un retoquecito, también podría ser traducido como un empuje, un ligero empuje, sin lo cual la lengua no estaría viva. Ella está viva en la medida en que en cada instante se la crea. Por eso no hay inconsciente colectivo, dice. O sea que la lengua que habitamos, la lengua en la que vivimos, la lengua en donde ejercemos nuestra identidad, cambia, puede cambiar, siempre cambia, y eso es lo vital del LAN, si lo hacemos emerger. ¿Por qué es vital? Porque es ese pequeño empuje, retoquecito, dice Lacan, que hace que la lengua esté viva. Voy a leer un poco los mensajes que están diciendo, a ver, María Paula Giardenelo, Nengo, perdón. En la llegada de la escritura, dice del Encisú, dice, yo escribo desde, escribo a partir del amor. Escribir, amar, inseparables. Escribir es un gesto del amor. Muy interesante eso. Como la anécdota, dice Jesús Ramírez, de Michelle Leiris, de esa palabra que no la voy a poder pronunciar, perdón. Luciano Otar dice, sin dudas la escritura sirve para traicionar la lengua materna, pero no traiciona lo mismo en Borges que en Joyce. Me gustaría saber por qué no traiciona lo mismo en Borges que en Joyce. Supongo que porque no son las mismas lenguas para traicionar. ¿Qué estatuto de traición habría en una lengua y en la otra? Sería interesante. Ahora que dicen esto, se me ocurre una cosa que, bueno, no, estoy charlando y van surgiendo, por eso quería las intervenciones. Hace muchos años hay una psicoanalista argentina que viene trabajando el problema de América Latina, no lo diría ella así, lo diría la América, luso, indo, bueno, la confluencia de las distintas Américas. Y ella rescata algo que me parece súper interesante, que es empezar a ver qué pasa con nuestras lenguas. No es lo mismo pensar en francés que pensar en español, castellano. No es lo mismo encontrarse con las preguntas por el ser, por el estar, como quisiera Rodolfo Cuyo, un antropólogo argentino súper interesante. No es lo mismo. En la conjugación del verbo anglosajón no está el ser y el estar. Y nosotros sí tenemos esa posibilidad. Pensar el ser y pensar el estar no es lo mismo. Y cuando Lacan fue a Caracas, pidió, esto es algo que tal vez cuando lo pidió no se lo leyó, que los lacanoamericanos, los americanos, dieran cuenta de las formaciones del inconsciente según la lengua que soportaban. Él decía que podía dar cuenta de las formaciones del inconsciente francés, pero ¿qué particularidades había en el inconsciente de la lengua española, por ejemplo? Y eso todavía está por formarse. No son
Por más que nosotros podamos establecer ciertas universalidades, donde hay formaciones del inconsciente, el sueño, el olvido, el síntoma y demás, no es lo mismo cuando nos basamos y nos ponemos a pensar en lo que es la lengua materna. No es lo mismo como atraviesa el cuerpo la lengua materna, si es de un francés, de un inglés, de alguien de habla hispana. Y hay consecuencias distintas en ese decir, y hay consecuencias distintas en el pensar, y hay consecuencias distintas en el sentir. Bueno, hasta aquí, como habrán visto, de alguna manera lo que está sosteniendo toda esta parte es más la parte de la escritura. Y ahora me voy a brindar a los otros las otras dos palabras, que era caminar y viajar. Estoy haciendo como el recorrido inverso: escribir, viajar, caminar. Pero antes les quiero compartir, llevo en una libretita las frases de ciertos escritores y escritoras que me encantan cuando hablan de la escritura, y se las quiero compartir, así aleatoriamente. Por ejemplo, Ricardo Piglia dice: yo escribía para tratar de saber qué era escribir. En eso, solo en eso, yo era un escritor. Pascal Quinar, es otro autor que me parece fundamental, dice: lo que busca el escritor, para quien escribir es vital, porque está el escritor que no busca que sea algo vital en su vida. Hay escrituras que no son todas iguales. Entonces dice: lo que busca el escritor, para quien escribir es vital, en el instante en que escribe libros, no es tal vez nunca la obra que resulta de la inscripción, sino ese colapso. Eso me parece exquisito. Y por último, Clarice Lispector dice: cuando declaré mi deseo de dedicarme a la escritura, de repente me encontré en un vacío tal en el que no había nadie que pudiera ayudarme. Tuve que construirme a mí misma desde una nada, desde un estado de no existencia. Yo misma tenía que comprenderme a mí misma, yo misma tenía que inventar mi propia verdad. Bueno, hasta acá lo que sería la escritura. Es un tema que a mí particularmente me fascina. Es un tema que me fascina y que me podría hacer hablar un montón de eso. Es principalmente lo que me convoca para dialogar, pero como es la excusa, la salida del libro, tomé las otras dos palabras y me parece que hay cierta similitud entre lo que es escribir, entre lo que es viajar y entre lo que es caminar. Por ahí les sorprenda, pero un poco el libro atraviesa eso. No es un libro psicoanalítico, es un libro que principalmente trata de hacer una narrativa de todo esto. Voy un poco a las preguntas. Dice Alejandra de la Garza: ¿por qué estaría peleada la escritura y el llanto? Si dije que estaban peleadas la escritura y el llanto, no lo sé. De la Garza dice: muchos textos surgen de lo más profundo del dolor. Por ejemplo, se me ocurre el género literario del diario o la misma poesía. Estoy totalmente de acuerdo. El punto es que surjan de eso no quiere decir que estén en eso. O sea, que escribir llorando, lo que decía Morabito, sí, claramente se puede escribir llorando, pero hay una trampa. Y tal vez es una visión romántica de eso, que eso que se escribe queda. No, la escritura también es un trabajo incesante con eso que se trató de escribir, con eso que se escribió por ahí desde el dolor, y con eso que en la corrección, en la lectura, uno toma una distancia, esta distancia que les proponía al principio, y en esa distancia ocurre que ahí es donde se trabaja la escritura y ahí es donde trabaja la escritura. Si no, todos pensaríamos que la escritura del dolor, del llanto, es una escritura automática, y no, también hay una búsqueda de la palabra en aquellos poetas, en aquellas poetas que trabajan sobre eso que se quiere expresar. No creo que sea una palabra que se exprese de una. Hay un brutal trabajo de la palabra. Se lo ve perfectamente en Alejandra Pizarnik, donde parece que hace una depuración de la palabra y las palabras parecen que son comunes, pero sin embargo se sabe que trabajaba para encontrar esas palabras, y hay un trabajo incesante del escritor en esos
en esas escrituras. El siguiente es viajar. Para viajar por ahí, les puedo leer algo del libro, no voy a ser tan amarrete. Les voy a leer solo una parte. Lleva un epígrafe de Le Breton. Para todo esto, cuando yo decía que había que encontrarse con lecturas, en este libro está lleno de lecturas de ese momento que me fascinó, de todo lo que es caminar. Le Breton es una referencia, por ejemplo. Dice, el sitio donde deshacerse de los esquemas convencionales de apropiación del mundo para estar al acecho de lo inesperado. Ese es el epígrafe. Dice, ¿cuántas veces confundimos viaje con vacaciones? Siempre que intentamos un descanso, una escapada a lo que está ordenado y reglado, las vacaciones son aquello que ocurre tras el trabajo. No es raro entonces que se siga trabajando también allí, pero viajar. Creo que viajar se propone en el mismo momento en que elegimos una compañera o un compañero como otra posibilidad a la de viajar solo. El viajar, como el caminar, acontece, carece de tiempo, ocurre allí como una decisión, como la tensión de una vida y la sensación de que algo se acaba. El viajar, como el caminar, entiende del desvío, de salir de las rutinas, del abrigo inolvidable, del cuidado y el gozo. El viajar sabe del camino como una línea de vida, una vena de la tierra que alimenta una red interminable, dice Le Breton. Viajar como caminar sabe de lo que sustrae de nuestras cartografías itinerantes, de la suspensión feliz del tiempo. Viajar entonces no es más que la mejor elección de una compañía. El lugar después adviene. Este es un pequeño texto que está en Errancia Diario. Viajar, ya que tomé eso, es distinto el viaje que las vacaciones, donde claramente en las vacaciones como turista uno se encuentra con cierta cosa ya masticada, ya sabe lo que tiene que ver, ya sabe el recorrido que tiene que hacer, ya sabe lo que tiene que sentir casi. Bueno, viajar es otra cosa. Y en ese sentido tiene una similitud con el escribir y con el analizarse, porque uno nunca sabe a dónde va a arribar cuando inicia eso. No quiero decir que un análisis es un viaje, aunque algunos lo han asimilado a eso, sino que lo que hay es una apertura al riesgo, una apertura al riesgo del lenguaje, si quieren. Se lo sitúo de esta manera. Anne Carson tiene este libro que también es hermoso, Tipos de agua. Y en una parte, es un camino, el camino de Santiago lo va retratando, en una parte a su compañero de viaje le dice, te cuento esto porque una conversación es un viaje, y es el miedo lo que le agrega valor. Llegás a entender el viaje porque has tenido conversaciones, no al revés. ¿Cuál es el miedo dentro del lenguaje? Una conversación es un viaje. A mí me parece una idea fascinante. Y una conversación es un viaje en el mejor sentido cuando es una cuestión abierta, ¿no? Cuando hay una apertura al riesgo, cuando no está lo ya establecido, cuando no hay garantías en el decir. Y eso resuena en lo que es un análisis, y eso resuena en lo que es la escritura, y eso resuena en lo que es viajar también. Una apertura al riesgo, pienso en otro libro, Elogio del riesgo, otro libro de Anne Dufour-Mantel, en esta edición hermosa. Por ejemplo, esto voy a abrirlo así aleatoriamente. Dice, por ejemplo, en uno que dice dejar la familia. Dejar nuestra familia, nuestro origen, nuestra ciudad natal, lo ya visto y la seguridad de una familiaridad sin fractura. ¿Qué vida singular no tiene este precio? El precio de ser infiel a lo que nos fue, no transmitido por amor, sino mandado cíclica y genealógicamente, so pena de destitución. La prueba iniciática de un segundo nacimiento permanece más que nunca necesaria. Debemos partir, deshacernos de nuestros códigos, nuestras pertenencias, nuestros linajes. Toda obra tiene ese precio y todo amor, creo yo. Para abonar a la idea de si hay un
traductor, traidor y demás, más parece que hay una idea de abandono, de despojo, de apertura a lo abierto, de apertura al riesgo, como propone Andu Fumantel en ese libro. Y es una apertura al riesgo, porque es una apertura al riesgo de la pérdida del yo. O sea, lo que está establecido, lo que ya sabemos que vamos a sentir, lo que hablamos y no tiene consecuencias, es una redundancia, es un yo conservado, es la seguridad de un yo. El yo por lo general tiende a cerrar la posibilidad del riesgo. Niega las faltas de las palabras. Esto que se está situando, donde no nos encontramos con la palabra que habla del padecimiento, del horror y demás, eso desestructura el yo, eso complica el yo. Porque el yo de alguna manera busca el sentido, porque lo quiere completo, lo quiere cerrado. Pero poner sentido a las cosas es distinto de sentir. Y el yo hace más uno que el otro. Sabemos que el yo es lo que siente angustia, pero cuando lo siente angustia, no lo siente sin reclamar una explicación. Entonces, la propuesta de la escritura, como la propuesta de un análisis, no es la destitución del yo por cualquier cosa, sino que sin esa apertura conservamos no solo una identidad, sino conservamos las coordenadas de algo que no nos permite una vida. De alguna manera, nos permite soportar o sostener una vida, pero no nos permite, cuando nos encontramos con la ausencia de palabras, crear algo, esa narrativa, esa posibilidad de una narrativa nueva. Y lo interesante es que los psicoanalistas, tenemos el riesgo de nuestro lado, que se llama lo inconsciente. Lo inconsciente trabaja, produce efectos justamente ahí donde está el trauma, ¿no? Produce el olvido, produce el sueño, produce narrativas y hasta escrituras, yo diría. Ahí justo donde aparece la posibilidad de algo que el yo se rompe. Esto lo sabemos desde Freud. Cuando el yo es arrasado, bueno, en ese lugar lo inconsciente elabora posibilidades, abrocha cosas si quieren, desde las lógicas que se encontraron, metáfora, metonimia y lo que ustedes quieran. Pero no solo eso tenemos los psicoanalistas para trabajar. También la poesía, como se dijo hace un tiempo en un comentario, también la poesía, también la música, también el teatro, son herramientas dispositivos para proveer esas narrativas que nos permitirían algo más vital. Hay una anécdota en el libro de Hélène Cixous, hay varias anécdotas, pero hay dos que me interesan, que tienen que ver con esta pérdida del yo, para que no se entienda como una cuestión de que hay que perder el yo, hay que tener un yo, si no, uno no puede tomarse el colectivo. Bueno, en este momento no se puede poner el barbijo si no quiere conservar el yo. Habla del pintor Hokusai, que a sus 80 años se le ocurrió pintar leones. Y pintó 219 leones, hasta que el león no era más un león. También retrata o nos cuenta de Rembrandt con sus nenúfares o sus retratos. El trabajo que hacía Hokusai, que hacía Rembrandt y que se hacía con los leones, los nenúfares o el retrato, era un trabajo de disolución. Y me parece que ese es el trabajo que también se hace en análisis. Hay un trabajo de disolución no para perder el yo, sino para de alguna manera hacerlo estallar y generar 219 posibilidades distintas. Vuelvo a Hélène Cixous. Ella dice, en ese punto de disolución, en ese punto donde se rompe la posibilidad de sostener un yo unificado, completo, que siempre diga lo mismo, dice, seguirse sin darse la vuelta, uno tras otro dejarse caer, ser siempre futuro, ser el siguiente, el próximo, ser su propio próximo, el desconocido, ir más lejos que uno mismo y sin embargo no precederse, abandonarse,
en palabras, en curvas, abandonar sus nombres, sus firmas, darse por entero al descubrimiento. Claramente cuando uno hace un análisis, si hay algo de descubrimiento que va a advenir, no va a advenir desde la lógica de un yo que se conserva, sino desde la posibilidad de esa apertura. Leo ahí un comentario: la pintura podría sustituir las palabras. Claramente hay muchas cosas que podrían sustituir las palabras gracias que existe la pintura, gracias que existe la música y gracias que existen un montón de cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Y el tercer elemento es el caminar. Que algo de esto ya se está diciendo, porque es la pérdida del yo, la que propongo por ahí en el caminar. Y tiene que ver más con un elemento, que tiene que ver con el cuerpo. Si yo pudiera decirles un libro que recomiendo, un autor que va a estar en Yoica, Leonardo Leibson, es uno de los psicoanalistas que en esta época me parece que articula mejor todo lo que sería la noción de cuerpo. Cuando hablo de caminar, o cuando escribo sobre el caminar, estoy pensando en el cuerpo. Les voy a leer un fragmento entonces de Caminar. Tiene un epígrafe de Edgardo Scott, que dice: caminar, sí; andar, vivir; una forma de vitalismo, una cierta desposesión. Caminar es perder cuando uno estaba perdido y no lo sabía aún. Es como escribir, el arte de hacer con lo imposible. La historia de una cicatriz en la música de la poesía. Tocar el fondo profundo de las cosas desde el terreno más banal e histórico. Un estado de huella, la permanencia en cada hebra aplastada de pasto que sirve de guía. Un asunto comunitario, humano. Estar ahí, sosteniendo los pies la presencia del mundo. Un trazado invisible del cuerpo. Un deslizarse hacia algún otro al que nunca arribaremos plenamente. Porque caminar es también dar prioridad al otro que hay en uno, el que antecede y el que sucede, el que no es nunca uno, o lo es siempre en el camino. Caminar es ausentarse del yo. Caminar, luego pensar, luego dejo de pensarme, camino. Un poco ahí está la noción de cuerpo, un poco ahí está la noción esta noción de caminar, de pérdida del yo. Y también me interesa brindarles eso. Cuando pensamos en la escritura, por lo general pensamos en la escritura corporalmente, ¿no? Pensamos en el escritor o la escritora sentado frente a la computadora o haciendo una escritura como una cuestión física, en el sentido de llevar las palabras al papel o a las teclas. Pero ¿cuántos escritores nos mostraron, nos dijeron, nos contaron que la escritura venía en otro momento? Por ejemplo, Virginia Woolf, en sus caminatas, escribía. Robert Balzer, con El paseo, genial, lo retrata muy bien. O Jane Joyce, ya que apareció Joyce. ¿Cuándo escribía Joyce? Cuando se sentaba y nos dijo Lacan que se reía por las noches y entonces Nora se enojaba. Y ahí era la escritura físicamente, llevar la escritura al papel. Ahí advenía la escritura. O esa escritura estaba presente cuando charlaba con sus contemporáneos, cuando se emborrachaba en un bar, cuando salía a caminar. ¿Cuántos poetas, cuántas poetas escriben porque hay algo de la palabra que los atraviesa o las atraviesa? Y eso está escrito de una manera que después lo lleven al papel. No es más que una intermediación, porque después lo van a corregir y van a hacer este trabajo de distancia y de lectura. Y ahí va a venir más escritura. Pero ¿dónde está la escritura? ¿En qué momento está la escritura? ¿En el momento que se fija en un papel? ¿En el momento que acontece? Para mí es en el momento que acontece en el cuerpo. Y ese acontecer en el cuerpo no es acontecer en el papel o en la computadora. Es acontecer en algo que señala que eso es más válido que otras cosas, que esas palabras tienen otro estatuto. Y eso es lo que trabajamos también los psicoanalistas, cercando a esa palabra que tiene otro estatuto que la palabra más banal.
Quiero ir terminando con esto. Creo entonces que escribir, de alguna manera, ocurre cuando nos sorprendemos, así como les estaba diciendo recién. Ocurre cuando hay algo del cuerpo comprometido en eso. Con los encuentros de edición ocurría en el momento de la lectura. El hecho de que yo leyera el texto de un otro hacía que esa escritura fuera de otra manera. Incluso lo interesante era que el autor, la autora, cuando lee su propio texto, le pone una puntuación que tiene en la cabeza, y por ahí siempre la misma, pero no es la puntuación que escribió. Entonces es interesante eso también, ¿no? Que la puntuación es uno de los aspectos del ritmo y de lo sonoro que tienen todas las frases, y que cuando uno lo rescata, por más que uno siga diciendo que dice tal cosa, la puntuación puede trastocar todo, y eso se veía mucho. El efecto que producía cuando la puntuación cambiaba, el efecto que producía en el cuerpo incluso de la persona que lo estaba relatando. Entonces el efecto de sorpresa, que eso lo podemos encontrar en un análisis cuando se dice algo, un efecto de sorpresa como cuando viene el inconsciente, es un efecto de sorpresa que escribe, o da la sorpresa, el testimonio de que hay una escritura ahí. No está en el acto de pronunciar las palabras por nuestra boca, está en la lectura de esas palabras, está en lo que se escucha de esas palabras. Por eso a mí me parece que la experiencia de la lectura es una experiencia de escritura. Y aunque sea diferente caminar, viajar, escribir o analizarse, hay detalles que cuando se leen producen que ocurran efectos. Y esos efectos advienen y trastocan todo lo dicho. Cuando trastocan todo lo dicho, para mí hay una oportunidad vital para generar una nueva narrativa de cómo se venían diciendo las cosas. Para despedirme de esta charla, ahora me gustaría dialogar más con lo que fueron diciendo. También me comprometo a que todos los comentarios que fueron diciendo los quisiera contestar y por ahí seguir el diálogo con todas esas cosas interesantes que van diciendo. Para despedirme entonces traigo un libro de Camila Sosa Villada, Las Malas. Tiene otro libro que se llama El viaje inútil, que es un relato de la escritura, de cómo ella fue escribiendo. Me parece muy genial, pero sin embargo hay una reflexión sobre la escritura y sobre el lenguaje que está en Las Malas, que me parece muy enriquecedor, y con eso terminaría lo que estoy diciendo. Dice: todo puede ser tan hermoso, todo puede ser tan fértil, tan imprevisible, cuesta creer que sea obra de un Dios. El lenguaje es mío, es mi derecho, me corresponde una parte de él. Vino a mí, yo no lo busqué, por lo tanto es mío. Me lo heredó mi madre, lo despilfarró mi padre. Voy a destruirlo, a enfermarlo, a confundirlo, a incomodarlo. Voy a despedazarlo y hacerlo renacer tantas veces como sean necesarias. Un renacimiento por cada cosa bien hecha en este mundo. Me parece una genialidad esa posición casi ética de Villada a la hora de hacer con el lenguaje, porque todo el tiempo estamos siendo hechos por el lenguaje y no lo reconocemos hasta que en un análisis reparamos en una frase que es calcada de lo que decía tal representante del otro en nuestra familia o cercanos, y ese impacto de escucharse siendo hablado es uno de los primeros efectos que el psicoanálisis nos provee como para hacer otra cosa con esa palabra. Bueno, gracias, y ahora paso un poco a lo que fueron comentando. Norma Píngaro dice: caminar también es sacar a pasear a la mirada. Pero claro, sí. Me parece que de alguna manera el libro Errancia Diario justamente empieza, se los leo, ya que estamos, se lo leo, empieza con eso,
Se llama Pies, ¿para qué los tengo? Dice, la primera vez que supe que tenía pies fue gracias a mi hermano Sebastián. Volvíamos del colegio, acabábamos de bajar del colectivo, faltaban 2 cuadras para llegar a casa. Dentro de poco haría ese trayecto solo. Mi hermano ya no sería un compañero. Viviría en otro tiempo, la secundaria. Sentía pánico. Y si me pasaba de parada, entre la nuestra y la siguiente, el colectivo mostraba la intención del laberinto, doblar varias veces hacia la oscuridad. ¿Quién me ayudaría a recordar esas abstracciones llamadas izquierda y derecha? ¿Quién me llevaría de nuevo al hogar? Estaba angustiado, casi paralizado. Creo que fue ahí que mi hermano habló, y en ese preciso instante sus palabras fueron mis pies. Pero aún los pies no eran míos. Iban por delante de todo lo que pudiese pensar y sentir. Parecían trabarse entre el miedo y la torpeza. Me concentré en las baldosas, presentí el peso de su mirada. Él también estaría preocupado y molesto por mi actitud. Entonces habló y su voz llenó el espacio entre los dos. Me dijo, yo también caminaba así, mirando el piso. Después se me fue. Él creía que mi pesar respondía a un naciente rasgo obsesivo. Tenía razón. Lo miré a los ojos, pero no me miraban, estaban fijos en el cielo. Levantá la vista, ordenó. Entonces vi. El cielo era ancho, sus nubes surcaban las terrazas de los edificios, como telarañas aferraban sus hierros a lo invisible. Me encontré con una multiplicidad de colores y formas todavía incomprensibles, balcones, ventanas, las vidas infinitas de las personas cercanas al cielo. Vi las pinturas que jamás pintaría, los engranajes dispersos del paisaje. Había demasiadas cosas en el mundo de arriba y él me estaba ayudando a descifrarlas desde su doble oficio de hermano y pintor. Bajé de nuevo la vista, miré mis pies como despidiéndome de ellos. Ahora era un evento caminar de regreso a casa. El mundo se abría en la historia que podía comenzar a contar. Caminar desde ese día fue pensar el mundo con los pies, transitando las historias en las baldosas del cielo. Bueno, perdón la extensión, pero me lo disparó esto, que también es sacar a pasear la mirada, es darnos la posibilidad de hacer algo con la mirada. Elizabeth Barral, no, dice, qué lindo escucharte, Nicolás, es como un viaje, bueno. Juana Torres, lo estoy leyendo ahora, ya lo tengo en mi pecho. Bueno, gracias por esas palabras. Gustavo Urpianello, hay una dimensión de la sensibilidad del cuerpo, un análisis consiste en eso, en escribir esa dimensión. Bueno, me gustaría entonces charlar con todos ustedes o esas ideas que transmiten, me parece que son muy interesantes para poder recorrerlas. Me gustaría recorrerlas, en todo caso, en su momento lo haremos cuando empiece a contestar. Dos más. Saraí Nancy Sánchez dice, para ser artista, escritor, me parece que es necesario haber dirigido la mirada al otro, vuelve la mirada en el asunto. Haber tratado de comprenderlo comprenderlos y así comprender, aceptar la independencia que existe entre todos y con el mundo, que caminamos habitados de otros, aun si andamos solos. Escribir es sujetarse a las convenciones de una lengua, a las reglas del lenguaje, es renunciar al narcisismo y entonces es un acto que tiene que ver con el dar y recibir. Intercambiar ideas, sentimientos, vida, estamos en terrenos de lo amoroso. Cuando el poeta, el maestro, el dramaturgo escribe, creo que se puede aplicar la frase el amor es el náufrago del narcisismo, de lo cual da cuenta Freud. Bueno, muy, pero muy interesante lo que están diciendo. Hay toda una reflexión en Saraí ahí. Y bueno, a ver, acá hay otra pregunta. Podríamos decir, perdón que voy a... Laura dice, ¿podríamos decir que la contención y la escritura cumplen una función similar? Hay que ver qué entendemos por contención. Pero yo no creo que la escritura sea algo que tengamos que romantizar como algo que contiene. La escritura también es algo, como decía al principio con Semprún, mortificante. Es un problema, para mí es un síntoma.
no me contiene. Algunas veces me atraviesa, creo que a muchos escritores le pasa eso. Es una incomodidad del cuerpo incluso. La escritura es algo que atraviesa, que genera incordio, que genera molestias. Algunas veces es lo contrario de la contención. La escritura algunas veces es un salirse de uno mismo y uno no quiere salirse de uno mismo todo el tiempo. Así que depende de cómo entendamos contención. Yo diría que no tiene la misma función o podría no tenerla. Y por último, un poco más arriba, Adriana Díaz, ¿qué pasa cuando el otro verbaliza? ¿Qué pasa cuando el otro verbaliza? No hay palabras. Puede ser que no alcance mi sentir. No son suficientes las palabras. Eh, las palabras no alcanzan, claramente. No son suficientes las palabras. Me parece que eso lo muestra muy bien la escritura y lo muestra muy bien el psicoanálisis. Por más que trabajemos con palabras, eh, las palabras por sí mismas no, no son suficientes y muchas veces se necesita un sentir. Hay momentos que se necesitan un acto. Hay veces que se necesita la angustia. Ya sabemos, muchas veces con ausencia de palabras. Y atravesar esos afectos me parece que es darle posibilidad, sí, que vengan otras palabras y generar ciertas narrativas, como decía, pero por ahí muchas veces las palabras no alcanzan. Y por último, escribir me da vuelta y me despierta mucho durante la noche. Dejé de escribir por eso. Bueno, Juana Torres, ahí tenemos lo que decíamos, ¿no? La despierta y no, uno por ahí quiere dormir y es una dificultad, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, a mí me ha pasado con mi compañera, estar hablando y demás, y hay algo que aparece y se suspende un poco la vida y tenés que ocuparte de eso que te atraviesa, escribiéndolo en un papelito, en el celular o donde sea, y es un incordio. Algunas veces te deja sin poder dormir. Miren si no será una apertura al riesgo que nos saca de lo cotidiano, ¿no? Bueno, voy a seguir contestando los mensajes a través del chat. Muchas gracias por esta oportunidad. Espero que les haya gustado el recorrido. Si algune quiere las referencias de los libros, se los paso. Y buenas noches.